Bueno, antes de iniciar, ¿alguno tiene alguna pregunta? Ok, listo. Entonces, bueno, demos arranque entonces. Otra vez buenos días, bienvenidos. La clase de hoy lo que vamos a hacer es profundizar sobre las funciones, haciendo algunos ejercicios también al mismo tiempo, utilizando otra vez Fluids para que algunos de ustedes pues programen y entre todos corrijamos y podamos ayudarnos y aprender entre todos y hacer un poco más práctico pues esta clase virtual. Mm, Les estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, me pueden confirmar si pueden ver ahí la presentación que dice funciones, how to define them, bla, bla, bla. Sí. Señor, sí. ¿Sí? Listo, muy bien. Confirmo. Entonces, como les decía, hoy lo que vamos a ver es ya cómo utilizar funciones. Recuerden que lo que habíamos dicho es que hay como un núcleo básico en la programación que es común, obviamente, a todos los lenguajes normales que ustedes pueden aprender, incluso pues, Python, Fortran, C, lo que sea, aparte de C++. Y es pues las estructuras de selección, que es básicamente el if else para nosotros, también está el switch, pero todas esas cosas son equivalentes al if else. Están las estructuras de repetición, el for, el while, el do while, que finalmente todos son equivalentes. Está también pues las variables, ¿no? Como tales, los tipos de variables, cuánto es su rango y los operadores, o sea, cómo opero entre esas variables. Y finalmente están las funciones. Las funciones nos permiten evitar repetir código y además modularizar nuestro código para poder tener una estructura bien clara de quién está haciendo qué. Y entonces la idea es que repartamos las tareas de tal manera que una función no haga todo, como la función main, meter todo ahí, o una función dentro de la función main que haga todo, sino más bien que hagan tareas bien específicas en donde uno pueda fácilmente ver qué es lo que recibe, qué es lo que retorna y por lo tanto poder rastrear más fácilmente errores, porque en la programación los errores son cosas del día a día y siempre van a estar presentes. Entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de pensar en cómo hago para detectar lo más rápido posible mis errores, o los errores, sí, los errores en la programación. Y lo segundo, una vez detectados, ¿cómo puedo hacer yo para poderlos corregir de la forma más eficiente posible, más rápida posible y que no se vuelvan a repetir? Y esto implica que el código esté modularizado y esto implica que estemos haciendo un uso, por lo menos, de funciones, porque si yo tengo funciones, yo puedo escribir programas que llamen a esas funciones y verifiquen que ciertas entradas producen ciertas salidas y por lo tanto estamos como asegurándonos de que su funcionamiento, al menos en ese intervalo testeado, esté relativamente bien. Entonces, hay varias cosas en C++ sobre las funciones y lo que quedaría después sería como hablar un poco de estructuras de datos. Finalmente, la programación es tomar unos datos, transformarlos y luego, pues, devolverlos de otra manera. Eso es programar. Entonces, tenemos que tener muy claro cómo hacer esas funciones que transforman y también, pues, pensar claramente en los datos. Por eso lo que viene después de funciones van a ser los arreglos, que son formas de guardar datos, digamos, de una forma primitiva, pero muy básica y también por eso mismo, pues, muy común y muy poderosa. Y algunas otras estructuras de datos que vamos a ver ahí. Y con eso, digamos, queda el núcleo completo, que es completamente equivalente en muchos lenguajes de programación. Si ustedes dominan y tienen idea de cómo pensar algo en un loop de repetición, con un if, hacer una función, ese tipo de cosas es transversal a cualquier lenguaje de programación y por eso les va a quedar fácil después manejar otros lenguajes, no va a haber ningún problema. ¿Alguno de ustedes ha jugado el jueguito ese que se les envió? Sí, señor. Está chévere. Sí, Sí, y eso, le quería preguntar cómo había sido la experiencia. es bueno, es divertido. Es divertido y los hace pensar de forma estructurada, ¿cierto? Que esa es como la idea. Sí. Y pues también tiene Entonces, como partes interesantes donde como mide la eficiencia del código que uno está haciendo, entonces pues es interesante también. exacto, porque hay varias maneras de hacer lo mismo, pero obviamente entre ellas se van a diferenciar en diferentes factores. Por ejemplo, pues un factor evidente es la legibilidad. Hay varias maneras en que yo puedo escribir un código que haga lo mismo, que reciba lo mismo y me arroje lo mismo, pero cuando yo leo ese código no lo entiendo. Pero pues equivalentemente, digamos, como función da lo mismo. También en eficiencia, por ejemplo,
Y bueno, algunas otras diferencias que uno puede definir, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que practiquen con ese jueguito para que aprendan, o más bien, que sigan practicando el pensamiento estructurado, en el sentido en el que cómo pienso para resolver esta tarea utilizando estas estructuras, y van a ver que eso los va a beneficiar no solamente para programar en C++, sino pues para pensar de esa manera estructurada en cualquier lenguaje o en realidad en diferentes tareas. ¿Está bien? Entonces, bueno, alguien ha tenido, bueno, me cuentan después si tuvieron problemas con instalarlo, pero en general, pues ahí van los instaladores para todas las plataformas, incluso para el celular, en Android. Entonces, en general, los podrían hacer todos. Ok, entonces vamos a las funciones. Las funciones, como ya hemos dicho, básicamente se escriben de esta manera. Ustedes tienen una función, un prototipo de una función. Un prototipo quiere decir la manera general en la que lo podemos escribir. Pues tiene un tipo de retorno, que es esto que tenemos acá, que retorna. Entonces, ¿qué tipos de datos puede poner uno ahí? Entonces, una función puede retornar un entero. Por ejemplo, si yo sumo 1000 enteros, pues al final el resultado también es un entero, ¿cierto? Entonces, puedo retornar un entero, puedo retornar un float, un double, un char. Y bueno, cualquier tipo de las variables que hemos visto hasta ahora. Pero por ahora, fíjense que estamos diciendo como que una sola cosa podemos retornar, ¿cierto? O sea, puedo retornar un entero, puedo retornar un flotante, puedo retornar un double. Si ustedes, por ejemplo, están haciendo una función que haga lo que hicimos la vez pasada, la suma de los cuadrados y el cuadrado de la suma, pues tendríamos que hacer dos funciones, una que haga la suma de los cuadrados, otra que haga el cuadrado de la suma. No podríamos tener una sola función que retorne esas dos cosas con lo que estoy diciendo acá. Pero sí se puede hacer, podemos retornar datos más complejos o podemos jugar con estos parámetros que le pasamos acá para escribir datos de salida. Más adelante vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, bueno, una función tiene un tipo de retorno, tiene un nombre y ese nombre pues tiene que cumplir las mismas reglas que hemos dicho hasta ahora, que tiene que no tener signos de puntuación, no puede empezar con números, no, ¿sí? Cosas de ese estilo, los nombres normales. Y pues la idea es que le empecemos a poner nombres relativamente descriptivos. Por ejemplo, en el ejemplo que hicimos antes, suma 1 y suma 2, pues está bien para que nosotros, pues porque tenemos ese programa todo cortico, pero ya en un programa más grande es mejor escribirle como suma de cuadrados o square of sum, ¿sí? Que uno entienda básicamente qué es lo que está haciendo esa función. Básicamente los nombres de funciones deben tener en general como un verbo, ¿no? Porque ellas hacen algo. Entonces, en general uno espera eso, que tenga como un verbo. Ahora, tampoco extenderse, ¿no? Sum of squares with int, no sé qué, o sea, tampoco, que no sea excesiva, que sea bien sucinta, pero que sea relativamente descriptiva. Y luego, los parámetros que uno le puede enviar a la función. Entonces, los parámetros pues son el tipo de parámetro que le envío, entero, char, double, lo que sea, y el nombre que le pongo localmente. Ya la vez pasada en la clase pasada habíamos hablado que esos tipos de parámetros son locales a la función. Si yo tengo por allá arriba en mi código otro par1 por allá en la función main, estos dos son diferentes, ¿sí? Son diferentes. ¿Por qué? Porque están en diferentes alcances. ¿Está bien? Entonces, como están en diferentes alcances, par1 está por allá en la función main con sus propios corchetes, eso es un alcance, y este par1 que está aquí en esta función está dentro de estos corchetes, ¿cierto? Y entonces está en otro alcance. Y lo que veíamos era que cuando llamamos una función escrita de esta manera, este valor local que tenemos en la función main de par1 se le copiaba a este par1 que teníamos local en la función. Luego la función pues abre y cierra corchetes y ustedes escriben lo que hace la función y el valor de retorno si retorna algo. ¿Cómo se escribiría? ¿Qué deberíamos escribir acá si la función no retorna nada? ¿Lo dejamos sin escribir nada o qué escribimos? Voy. Se escribe void, ajá, muy bien. Se escribe void y void quiere decir, void escrito acá, quiere decir que no retornamos nada y por lo tanto pues no necesitaríamos un return. Ojo porque si ustedes llegan a escribir el return al inicio, pues él sale inmediatamente de la función y no hace nada de lo que está después del return. El return, pues en general, uno lo debe tener en la parte, al final de la función. De pronto ustedes pueden tener un if, que si detecta que algo se cumplió y que lo que queramos era ver si eso se cumplía, pues puede retornar antes dentro del if o algo así, pero pilas. Tan pronto la lógica de ejecución llega al return, se sale de la función. Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, y si la función recibe más parámetros, le ponemos coma, y vamos escribiendo el parámetro 2, el parámetro 6, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que se declaran funciones.
de la forma más sencilla posible. Y la primera y más básica y más importante, pues es la función main, obviamente, que como ustedes pueden ver, pues ¿tiene qué? Tiene su retorno, que es un entero, por eso aquí retornamos 0, el nombre, que es la función main, y en este caso esta función main no recibe nada, entonces le ponemos void a esta función main. Esta es la función que deben tener todos nuestros programas que queremos que tengan un ejecutable. Si no existe la función main dentro de los códigos que estamos compilando, no se va a poder crear un ejecutable. Entonces esta es la típica. Aquí está pues la explicación, ¿cierto? Retorna 0, retorna un entero, que es el 0. Aquí de pronto si ustedes a veces cometen un error y hubieran escrito que retornaba 1.5, entonces al retornar, esto se va a transformar en un entero, y entonces al final la función estaría retornando 1, porque los enteros, cuando yo trunco, convierto un entero, lo que hace es truncar y quita la parte decimal, no la aproxima, sino que la quita. Hay que tener cuidado con eso porque convertir flotantes a enteros implica truncamiento, quitar la parte decimal. Profe, ¿Sí? ¿qué pasa si uno escribe algo como char main void y al final return A, por ejemplo? ¿Qué pasa si uno escribe, qué, perdón? Char main void. Acá, ok, si uno le pone char main, no sé porque pues ya habíamos visto que hay una relación entre int y char, ¿cierto? Yo creo que el prototipo de la función main siempre es int main algo, y entonces el compilador se va a dar cuenta que no le estamos, o sea, como C++ es un lenguaje fuertemente tipeado, yo no creo que él permita ese tipo de transformación en los prototipos de función, especialmente en la función main. De pronto dentro de las variables yo sí puedo hacer ese casting automático, pero en la función main no. Y la mejor manera de probar esto, pues es, vayamos a Fluids y hagámosle, ¿cierto? Porque lo bueno de la programación es que en general, a menos que no haga cosas raras, pues no se va a tirar nada probando este tipo de cosas. Entonces voy a escribir char main void, porque es una buena pregunta. Y tú dices que también declarar un char con el valor. No, es que se me ocurre como que en vez de poner return 0, return algo, o sea, una letra, porque pues es Pongámosle a char. ver. Esto, a ver, primero que todo, ¿qué va a pasar? ¿Están viendo todos Fluids? Pues Ya se ve en deberían su estar pantalla. videos. En Fluids estoy escribiendo ese ejemplo, char main void, y estoy retornando el carácter A. Bueno, primero que todo, ¿qué implica esto? Recuerden que los caracteres realmente tienen un código ASCII, ¿cierto? Entonces, implícitamente, esto si se va a convertir a un entero, se va a convertir al código ASCII de la. Vamos a ver si esto simplemente compila. Voy a mirar si ya lo tengo aquí, si me está funcionando. A ver qué dice primes. Sí. Entonces voy a compilar G++, primes. Chicos, yo voy a compilar con una bandera con un guión acá -9, pero es para yo utilizar el mismo compilador que ustedes porque yo estoy en Mac. Entonces, ustedes no le tienen que poner ese -9, ya saben, por favor. Es solamente por mi culpa, por mí. Entonces me dice, ahí mira, ahí me sale el error, me dice main must return in, porque es que el compilador ya tiene declarada la función main como un prototipo, o sea, el compilador ya sabe que la función main debe ser de este estilo, in main, y bueno, esto sí puede variar, lo que está en los argumentos, ¿listo? Pero obligatoriamente el compilador compara con esta función que ya está prototipada dentro del linker, entonces por eso es un error. Entonces, con esto no lo podemos hacer, pero sí podríamos probar después con una función que escribamos nosotros, ¿ok? Ok. A ver qué pasa en ese caso. Pero si es una función que nosotros ponemos, pues ahí sí no pasa nada con char. Pero me imagino que tú querrás probar con la función main, ¿cierto? Sí. Exacto, no, la función main no se puede. La función main no se puede, las funciones tienen prototipos, es decir, yo como distingo a una función de otra, yo la distingo de la siguiente manera. O sea, yo como sé que dos funciones no son iguales, primero porque yo comparo el tipo de retorno, segundo yo comparo lo que recibe, y tercero, pues ahí sí se puede comparar el nombre. Entonces mira que colocar char en lugar de int hace que esa no sea la función main que espera el compilador, sino que esta sea otra función. Ok. Entonces definitivamente no. Bueno, listo. Miremos a ver si hay alguna otra pregunta, que a veces Profe, las personas no. ¿Sí? que no entiendo muy bien la función del return. El return es para que retornes el valor que tú calculaste. Entonces, digamos que tú tienes imagínate esto, tienes dos números y quieres calcular el máximo. Entonces vamos a ir a Fluids otra vez.
Entonces aquí en fluids vamos a poner esto bien, voy a declarar acá una función que va a calcular el máximo, ¿listo? Máximo entre dos números, entonces entre dos números enteros por ahora. Entonces ya les voy a decir por qué la escribo dos veces. Entonces, yo lo que haría acá sería, por ejemplo, definir una variable que se llame como local max. Podemos ponerle así si quieren. Entonces uno lo que diría if a es mayor que b, pues entonces local max es igual a a, ¿cierto? Else, entonces tendríamos local max igual a b. Pero ahora, si yo dejo esto así, mira que yo no estoy devolviendo, o sea, cuando yo llamo a esa función, piensa como en la calculadora, como si tú metieras dos números y cuando le das enter no te sale nada, no te sale el resultado. Entonces tú tienes que retornar algo, entonces aquí tendríamos que retornar pues local max, ¿cierto? Ah, listo, o sea, sin el return la función hace lo que le estoy diciendo, pero no me da devolver. Simplemente termina, hola nena, la función simplemente termina, pero pues no puedes utilizar el valor. Entonces si yo por ejemplo dijera int c igual a maximum de 2, menos 1, ¿sí? Pues entonces cuando yo llame a la función, ella va a calcular, va a copiar, primero que todo va a copiar ese valor de 2 en A, después va a copiar el valor de menos 1 en B, va a hacer esta lógica que tenemos acá, y al final va a retornar el valor de local max, ¿cierto? Que sería 2, y ese número 2 se le va a asignar a C. Pero si yo quitara este return, pues no me está retornando el máximo. Entonces yo no puedo recuperar ese valor. Entonces la idea es que una función que retorna algo, que no retorna void sino algo, pues es porque yo quiero recuperar ese valor. Yo le digo función, calcule el promedio de estos números, y pues yo quiero que me retorne el promedio, ¿cierto? Listo. Entonces es para eso. Ahora, quiero mostrarles, porque estos son errores típicos, quiero mostrarles, por ejemplo, qué pasaría si no pusiéramos este return. Y vamos a imprimir aquí que nos sale con C. Entonces, cpd, cout, C, y le ponemos /n. Entonces vamos a ver qué pasa con este código. Voy a compilar. Hay un error porque yo no incluí IOStream, ¿no? Include IOStream. Entonces, esperen que eso creo que no se ha actualizado. Y ahora sí se actualizó. Y miren, el compilador ya es suficientemente inteligente y me está diciendo, oiga, pilas, no hay un return statement en una función que usted declaró como que retornaba un entero, ¿listo? Pero como es un warning, los warnings, a menos que yo le diga al compilador que los convierta en errores, los warnings no son errores. Entonces, él me compila, miren, ahí tengo la .out. Y yo lo voy a ejecutar y miren lo que va a salir con la ejecución. Salió un 2. Y entonces, al fin, ¿qué? Pongámosle menos 2, menos 1. Voy a compilar. Voy a correr. Y mire que este compilador es suficientemente inteligente para darse cuenta que yo lo que estoy pidiendo pues es la variable localmax y me la está retornando, pero esto de ninguna manera está garantizado. Lastimosamente este compilador ya es muy inteligente, pero normalmente lo que pasa es que a uno le sale un número, eso sí es verdad, pero el número normalmente no es el que uno espera. ¿Y saben qué es lo que les sale a ustedes? Les sale la dirección de memoria de la función, o sea, un entero todo raro. Vamos a ver si de pronto lo podemos ver mejor en Python Tutor para C++. Entonces estoy entrando ahí en Python Tutor, que es una versión de compilador más antigua, 4.8, soporta C++ 11. Listo. Vamos a visualizar la ejecución. Y bueno, vamos a lo mismo. Miren que él se saltó inmediatamente la ejecución en la función main, porque ahí es donde empieza toda la ejecución.
Estamos en la línea 7, hasta ahora va a declarar a C y después lo inicializa. Entonces, next. Entonces en la línea 7 declaró a C, miren, apareció el C como un entero, pero no tiene valor porque falta evaluar la función máximo, ¿cierto? Entonces él se va a la función máximo. En la función máximo hay dos variables locales, A y B. Él apenas está en la línea 14, o sea, no ha inicializado todavía. Entonces vamos a ver qué hace. Ahora apareció una nueva variable local, local max, y miren que los valores de A y B se inicializaron con la copia de los valores con las que llamamos a la función, -2 y -1. Entonces ahora declaró local max, lo inicializó en 0, ahora va a comparar, A es mayor que B, si eso es verdadero, o sea, -2 es mayor que 1, no, eso es falso, entonces él seguramente se va a saltar, eso dio falso y se fue al else, y como B si es mayor que A, lo va a reiniciar, pues le va a asignar el valor a local max. Y entonces ahora, miren que desapareció local max, ¿sí ven? Desapareció local max porque no lo estamos retornando ni nada, y pues porque es una variable local completamente. Y ahora estamos en el final de la función maximum, y yo le doy next otra vez, y él volvió acá, y me salió el valor de -1, que como el máximo. Sigue dándonos bien, sigue siendo inteligente, sigue retornándonos lo que es, pero esto no está garantizado, y en algunos casos va a retornarles números más raros, números de memoria que no tienen nada que ver, sino que son la dirección de memoria de la función máxima. Entonces, tengan cuidado, siempre hay que retornar. Miremos. Profe, ¿sí? ¿y si le pones dos números iguales? Vamos a mirar si le ponemos dos números iguales. Ahí sí nos va a dar bien, ¿no? Porque el else incluye ese caso, ¿cierto? Si A es mayor que B, se ejecuta la línea 17. Y el caso contrario es B es menor o igual a A. O sea, son todos los otros casos. Pero vamos a hacerlo. Vamos a editar acá. Vamos a hacerlo aquí que es más rápido. En Fluids. Entonces tú dices que le pongamos -2 y -2. Entonces vamos a ver qué sale. Ya se actualizó. Compilamos. Me sigue botando el warning. Corremos. Pues da -2. ¿Sí? Porque el caso está metido. Pero lo que les digo, no se confíen de eso. Siempre tienen que retornar. Si es algo mucho más, por ejemplo, si yo aquí tuviera que retornar el máximo por 2, ¿cierto? Entonces yo tendría que hacer como un local max por igual a 2, por ejemplo, y así retornar local max. Y entonces al no retornarlo, de pronto ahí ya no nos da lo que es. Yo quiero dañar esto, yo quiero, pongámosle dos variables. Una pregunta. Local C igual a -9, vamos a ver qué sale acá cuando hacemos esto. ¿Sí? Esperemos a que se me sincronice. ¿Sí? ¿Solamente se puede retornar un valor? ¿Como un 3, por ejemplo? O sea, ¿solamente se puede retornar como una variable? ¿No podría retornar dos valores? Por ahora sí. Por ahora solamente podemos retornar una variable y luego vamos a aprender cómo retornar varias. Pero se puede. Sí, sí se puede. Okay. Profe, una pregunta. Sí. ¿En el return se pueden poner operaciones o tiene que ser una variable específica? Se pueden poner operaciones. Tú puedes poner 2 por local max. Ok. Entonces, miren, eliminé otra vez. Sigue dando -2. Local max igual a -9. Local C. Vamos a cambiar este orden. Este es mi último intento porque salga el error. Pero bueno, por favor, siempre poner su return, ¿sí? Eso es muy importante. Si la función retorna algo diferente a void, pues uno debe poner el return para recuperar el valor. Estos compiladores inteligentes. No se confíen de eso. Entonces, bueno, tenemos que poner nuestro return. Obviamente, digamos, yo podría haber hecho este código mucho más corto, pero menos legible. Yo podría, por ejemplo, haber dicho, si A es mayor que B, pues inmediatamente retorne A, ¿cierto? Pues para que me pongo a hacer un else. Y ahí se está saliendo. Else, y en else, pues, ¿qué tendría que ser? Return B. No creo variables locales, es lo más corto posible, ¿cierto?
Esa también es una manera. Entonces miren que estamos haciendo como una salida rápida de nuestro código simplemente cuando se cumplió la condición. Esto solamente puede pasar en ciertos códigos que tienen cierta lógica, ¿no? ¿Y qué? Y aquí ya tenemos C, y entonces podemos volver a compilar, compila, corre, y ahí nos da pues el -2, porque -2 es mayor que -5. A ver, creo que alguien preguntó. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó cuando eran iguales? Cuando eran iguales es simplemente, vamos a ver en la parte de la lógica qué pasa cuando son iguales. Cuando son iguales tenemos -2 es mayor que -2, no, eso es falso. Entonces se va al else y retorna el otro, pero como los dos son iguales, pues también retorna -2. Entonces en ese caso da bien y da igual. Nada raro, el compilador es muy inteligente. Sí, sí, pero no se confíen. Entonces, por favor, siempre ser explícitos en su return. ¿Qué pregunta ibas a hacer? Es que estaba haciendo algunos ejercicios y digamos pongo condicionales if else, pero cuando pongo, bueno, else if, cuando uso else if me bota ciertos problemas, entonces simplemente le quito el else y pongo todo ifs y funciona perfecto. Entonces, pues no sé si es que lo estoy usando mal. Ahí lo que tienes que mirar, normalmente, digamos, una ayuda que sirve en esos casos es para que veas si tú estás realmente siendo exhaustivo con la condición lógica. O sea, digamos que tú puedes decir, bueno, yo lo que quiero es decir, digamos, en esta línea recta, aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el -1, digamos que eso es el dominio, pues. Entonces tú tienes que decir, bueno, ese if, ¿qué región me está cogiendo? Entonces, digamos, si x es mayor que 1, entonces estoy cogiendo toda esta región, ¿cierto? Else, if, entonces digo, digamos, si x es menor que -1, entonces cojo toda esta región. Else, entonces pilas porque el siguiente else tiene que obviamente estar relacionado con esta región que está acá. Pero si en la siguiente else yo le pongo como esta subregión por acá, mayor que -2, pues ya no tiene sentido, porque yo lo que he hecho es ir descartando esas otras regiones y la única que me queda disponible era esta. Entonces es bueno que tú hagas como un diagrama de esos if, else, qué región es la que están explorando para ver si tu lógica está bien implementada. Ok. Y no tengan miedo con hacer esos diagramas y que todo lo tienen que hacer en la cabeza y todo eso, no, eso es normal, así es que se hacen esos calculitos. Entonces vengan, para que hagamos una práctica, quiero que por favor escriban una función que nos diga si un número es primo. ¿Ok? Entonces yo le mando un número a esa función, o sea, recibe un entero, y me retorna, por ejemplo, un booleano o un entero que me indica si ese número es primo o no es primo. ¿Está bien? Entonces Se piénsenlo un puede hacer una momento. función que me retorne, o sea, ¿cómo se escribe para que me retorne una línea de texto? Pues Char, sería un string, char un string de C++ barra, ¿no? que Ah, todavía no nos ¿sí? hemos... Es un string de C++ que String, todavía no nos string. hemos trabajado. Sería un string, pero por ahora yo no quiero que retorne como una cadena que diga si es un número primo, no. Yo solo quiero en este momento que me retorne 0 o 1. 0 si no es primo, 1 si sí es primo. ¿Listo? Listo. Entonces, isPrime recibe solo un entero. ¿Ok? Recibe simplemente un entero. Y quiero que pues la escriban. A ver cómo la harían. Y vamos obviamente a pedirle la colaboración a algún voluntario acá. ¿Alguien quiere hacerlo en Fluid voluntariamente o lo señalo más bien al azar? Yo, Pues, sí, sí, sí. ¿Quién eres tú? Andrés Vargas. Andrés, listo, dale. Entonces, por favor, escribir la función isPrime. Los otros vayan haciéndola en su computador. Digamos, demos 5 minutos. Andrés, por favor, verifica que lo que estás haciendo está bien. Entonces, ¿qué pasa si le mando 1, que le mando 2, 3, 4, 5? O sea, con algunos números ir verificando para ver qué funciona. ¿Qué pasa si le mando -1? Eh, ¿No me tienes que dar permiso primero para poderlo editar? Sí, ¿ya lo pediste? Sí, lo acabo de enviar. Espera, yo miro acá. ¿Tú eres Andrés Felipe 29? Sí, sí. Entonces, aló, listo. Vale, entonces, por favor háganlo 5 minuticos. Mientras tanto yo iré a ponerle las 11 a la niña y vuelvo y miro ese supercódigo sencillito, claro,
que resuelve este problema de cómo calcular un sinnúmeros primo 1. Pero todo eso no lo tiene que escribir dentro de la función. Me confundí. ¿Cómo? Todo eso no lo tiene que escribir dentro de la función. Es que en la segunda línea el profesor escribió la función. ¿Cómo así? Dentro O del sea, main, todo no, eso esto no va dentro del main. del main no, sino dentro del el is prime que el profesor escribió en la tercera línea. ¿No? Ah, puede ser, pero pues solo cortarlo y pegarlo. Listo, todo bien.
Listo, vamos a ver. Dice, si A es menor o igual a 1, retorne 0. Porque vamos a asumir que 1 no es primo, ¿cierto? Si, entonces después hiciste un bucle desde I igual 1, mientras I sea menor o igual a A, y más. Entonces estás mirando todos los números menores o iguales al número que me enviaron. Y estás diciendo, si A módulo I es diferente de 0, es decir, si no es divisor, ¿cierto? Lo vamos a separar un poquito. Si no es divisor, continúe. Pero, si A módulo I es igual a 0 y además A es diferente de I, entonces retorne 0. O sea, se le encontró un divisor, ¿cierto? Si no, si después de haber verificado todo esto, retorne 1. Ok, entonces digamos que aquí es bueno poner siempre comentarios para explicar qué es lo que estás haciendo. Entonces aquí estás diciendo es, si no es divisor, continúo probando, ¿cierto? Sí. Continúo probando. Después, y recuerden que el continue lo que hace es seguir el siguiente paso obviándose lo que está debajo. Acá, si tiene un divisor, ¿cierto? Que no es el mismo número, pues entonces no es primo. Y por eso retorna 0, ¿verdad? Y si Sí. al final encontraste, al final retornas un 1, pero la pregunta es, esto sí está verificando para todos los casos. O sea, este else realmente debería estar acá. Entonces aquí, mira, porque aquí va a haber un problema. A ver, vamos a ver, de pronto la lógica lo salva. Si no es divisor, cuando encuentre un divisor, inmediatamente retorna 0. O sea, lo que estoy viendo es que aparentemente nunca va a entrar aquí. Ya lo vamos a ver. A ver, porque miren, si el número no es divisor, continúa. Si no es divisor, continúa. Si no es divisor, continúa. Si sí es divisor y es diferente al mismo, entonces retorna 0. Entonces aquí tenemos básicamente todos los casos, ¿no? O es divisor o no es divisor, ¿cierto? Y diferente a Ujú. él. El único momento en el que no se van a cumplir los casos es cuando sea el mismo. O sea que aquí, cuando es el mismo, esta condición como es un i, va a ser falsa, entonces va a venir a este else. O sea, esto no o sea, casi pero no. Casi pero no. Pero vamos a mirarlo para que creamos todos. Entonces vamos aquí a compilar primes. Vamos a ver si compila. Bueno, ahí hay otra cosa que pues la función main no me está diciendo si n es primo o no, porque pues me falta ese pedazo. Entonces espérate. Simplemente con que lo imprima es suficiente. Con que imprima es suficiente. ¿Listo? Ya Ok, con eso sabemos si 0 o 1 y ya está. ok. Entonces esperemos a que se me sincronice. Listo. Compilo. Dice error A was not declared in this scope. Entonces aquí A. Entonces supongo que ahí falta la A. Listo. Punto y coma. Eso. Esperemos a que se me sincronice. Listo. Compilo. Control reach and no sé qué. Ahí nos está detectando el compilador precisamente que estamos llegando al final de nuestra función y no estamos teniendo un return porque la forma lógica en la que está escrita no está verificando todos los casos, pero no hagas ningún cambio. Vamos a correrlo, introduzco un número natural, entonces le voy a poner 2 y él me dice que 2 es primo, listo. 3 es primo. 4 no es primo. 5 es primo. 7 es primo. 12 no es primo. 14 no es primo. 15 no es primo. Porque está encontrando los divisores, ¿cierto? 21 no es primo. Entonces, ¿qué está pasando con estos números?
Él está llegando acá, ¿cierto? A esta zona. Él está encontrando divisores, digamos, con 21, está encontrando divisores con 13, perdón, el de 21, de 15 está encontrando divisores, entonces al encontrar divisores, y como son números diferentes al mismo, entonces él está retornando 0 inmediatamente. Mi pregunta es, ¿cómo está haciendo para llegar al 1? Entonces volvamos a mirar acá. Le pongo el 5. Entonces miremos a ver, el 5. Vamos a hacer los pasos para el 5. 5 módulo 2 es diferente de 0, entonces continúa 5 módulo 3, 5 módulo 4 es diferente de 0, entonces continúa 5 módulo 5 es igual a 0, entonces él se salta este primer if y viene este segundo. 5 módulo 5 es igual a 0, eso es verdadero, y 5 es diferente de 5, eso es falso, entonces él se viene acá y retorna un 1. Entonces digamos que ya esta lógica lo que hace es verificar hasta 1, hasta el número mismo. Entonces sí, al final el único divisor, a ver, la lógica de este programa, así como está escrito, es que el único divisor que encuentra es el número mismo, ¿cierto? Esa es la lógica que está realmente en este programa. Y con Sí. esto... Exacto, entonces esta es la lógica que está en este programa y por lo tanto pues está detectando pues así que son números primos. Eso está bien, este código está funcionando, ¿está bien? Este código está funcionando. Vamos a ponerle aquí unos espacios para que quede más fácil todo. Esperemos a que esto se sincronice. Simplemente es para que quede con un poquito más fácil. Introduzco número natural, 2, ¿sí? Tan, 1, listo, perfecto. Pero resulta que este código no es muy eficiente. Imagínense ahora yo les voy a poner un problema extra. Y van a ver ahí por qué tenemos que hacer con el código. Esa es la idea. Entonces ahora lo que quiero es que ustedes sumen los números primos entre, pongámosle entre 100.000 y 400.000. ¿Está bien? Entonces voy a hacer ahora, por favor, otra función. Ya sabemos que esta función isPrime nos está retornando un entero. Si el número es primo o no es primo, ¿cierto? Entonces ahora lo que quiero es que escriban otra función que lo que haga es sumar los números primos entre, entonces voy a escribir aquí el prototipo, sum primes entre nmin y nmax. ¿Está bien? Entonces quiero que ahora, por favor, otra persona, vamos a poner otra persona a hacer ese código, escriba el prototipo de esta función. Una función que sume, no vayan a borrar, por favor, solo copien. Una función que sume todos los números primos entre nmin y nmax. Y me retorne eso y lo imprimimos. ¿Está bien? Entonces vamos a quitar esta parte. Vamos a ponerle aquí... Ya vamos a quitar esto que me pregunte y que no sé qué. Esto ya no lo necesitamos. Quiero que hagamos lo siguiente. A es sum primes. Y le vamos a poner aquí entre 100.000 y 400.000. ¿Listo? Obviamente, es bueno que la persona que escriba esta función lo haga para números más pequeños, por ejemplo, entre 1 y 10, primero que todo, porque ahí se puede saber fácilmente cuánto es la suma. Y si ahí le funciona, pues así lo podemos poner entre 100.000 y 400.000. Entonces, esto es lo que necesito, por favor. Entonces, ¿hay algún voluntario que quiera escribir la función sumPrimes? Profe, se me fue el internet unos segundos. ¿Qué hay que hacer? Hay que escribir una función sumPrimes, que ya puse aquí el prototipo, para que sume los números primos entre un número mínimo y un número máximo. La tarea es sumarlos entre 400.000 y 500.000. ¿Cuánto da la suma de todos los números primos? Que Andrés Esteban Leal es voluntario, dice. Listo, dale. Entonces pide permiso de edición, Andrés Esteban Leal. O yo lo busco acá. No, profe. Ya va. Voy a ponerte aquí el permiso, todo bien. Ya tienes permiso de edición. Entonces, por favor, Andrés Esteban, y pues todos, ¿no? Pero Andrés Esteban lo va a hacer aquí público. ¿Puedo comentar el código que tienes ahí? Aquí ya puedes empezar a modificar el código, pero no le metas mano a lo que ya está. Necesito es que... No comentes eso. Esa función la vamos a usar.
Uno Ah, puede, o vamos a sea, ver uno un puede meter momento. una función Dale, dentro de dale. otra sin problema. Exacto, uno lo puede Sí, llamar, porque esa es la idea, no vamos a volver a escribir el código que calcula si un número es Ok. primo. Ahora lo que queremos es, voy a empezar a hacer un loop entre nmin y nmax y voy a ir sumando los números que son primos, utilizando lo que ya está escrito. Entonces, por favor, Andrés, solamente meterse dentro de la función sumPrime y escribirla, no tocar absolutamente nada más. ¿Listo? Ah, dale, Los, dale. los demás, por favor, pues también hagan lo mismo. Y tenemos para eso, digamos, pongamos 4 minuticos. Mm, 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 mm.
Listo, muy bien. Yo no sé ustedes de pronto si ponen música para trabajar y si les gusta, no sé, escuchar reggaetón o algo así. Normalmente cuando uno está programando algo que le sirve mucho es poner música que no tenga eh, letra, o si tiene letra que sea en un idioma que uno no habla, ¿sí? Para que el cerebro no se esté distrayendo. Y la música tipo electrónica, trance y esas vainas es muy buena cuando uno va a programar, como para ponerse en un modo un poco energético. Bueno, en todo caso, para que ustedes verán qué es lo que hacen, vamos a ver qué fue lo que hizo su compañero acá. Dice, ya no tienes que escribir más, todo bien. Dice, suma igual cero, muy bien, empieza en cero, es una suma. Desde i igual a min, porque empieza en el mínimo, hasta menor o igual que máximo, muy bien, y más, estamos asumiendo que incluye el máximo, listo, muy bien. Y entonces está diciendo, si is prime es igual a 1, perfecto. Entonces quiere decir, si este número es un primo, entonces sume ese número. Y después de haber hecho esto, eh, entonces pues ya, retorna la suma. Muy bien, entonces vamos a ver cómo nos va con esto. Vamos a compilarlo. Faltaría, digamos, el caso mínimo mayor que máximo, ¿no? El caso mínimo mayor, o sea, si yo me equivoco y mando los números entre 400.000 y 100.000, ¿cierto? Sí, sí. O sea, en ese caso nos retornaría cero porque nosotros lo estamos embarrando. Podríamos ya, y eso es programar a la defensiva, eso está muy bien. En esos casos podríamos, como digamos, imprimir un mensaje de error y salirnos, no hacer nada. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, para el futuro. ¿Qué pasa si min es mayor, incluso mayor o igual? Que, bueno, mayor, el igual sería retornar cero, ¿cierto? A menos que sea un primo. Entonces, min mayor o igual que nmax. Entonces, en ese caso hay un error y uno debería imprimir un mensaje de error. Bueno, entonces vamos a compilarlo. Dice que se esperaba un punto y coma después de return. Entonces metieron la mano por acá. Vamos a mirar qué nos da. Listo. Vamos a esperar a que me sincronice. Ya no escriban más código, por favor. Tin. Compiló. Sigue saliéndonos un warning aquí, ¿cierto? Entonces vamos a quitarle ese warning diciéndole, bueno, si por alguna razón sale, ya vamos a ver, no, mentira, dejémoslo así como estaba porque ahorita lo vamos a cambiar. Y voy a ejecutar y me sale 17 y 13. Entonces en este caso particular, la suma de números primos entre 1 y 10 dio 17, entre 12 y 14, o sea, el único número primo ahí es 13, dio 13. Entonces pareciera estar bien. Entre 1 y 10 tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, ¿cierto? 2, 3, 5 da 17. Entonces parece que está bien nuestra suma. Y entonces ahora sí la vamos a lanzar a los casos gigantes. 100.000 y 400.000. Voy a esperar a que se me sincronice, listo. Compilo. Corro. Y ahí está corriendo. Y ahí está corriendo. Se va a demorar porque el if is prime es muy lento, ¿cierto? Eso en una parte. Eso en una parte. Y hay más cosas. Y se va a demorar un montón. Miren, todavía se ejecutando. ¿Sí ven? Es más, pongámosle algo más chiquito. Pongámosle los números entre 1 y 10.000. ¿Sí? Vamos a matar esto. Voy a esperar a que se sincronice localmente. Listo. Ahí está. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Existe una forma que el propio computador le diga a uno cuánto va a tardar en ejecutar el proceso? No, porque él no sabe. Él no sabe qué fue lo que uno programó. Profe, ¿y Él uno le cómo puede le hace decir a para uno que cuánto, en la consola aparezca como 7.5 segundos o esas cosas? pero Un al contador final. de iteraciones, ¿no? Pero al final. No, porque es que tú puedes hacer una Sí. iteración, pero tú no sabes cuánto se demora cada iteración. Yo en una iteración puedo sumar dos números o puedo hacer el seno de dos números. Y esas dos funciones que están dentro de una iteración
se demora completamente diferente. Entonces, uno puede decirle más bien que vaya imprimiendo en qué iteración va, eso sí, pero que le diga a uno cuánto se va a demorar, que era la pregunta original, eso no. Entonces yo puedo decirle, vaya Mm, imprimiendo en qué número va, no ¿cierto? cuánto se va a demorar, sino cuánto se demoró. Cuánto se demoró exactamente, pero no puede decir cuánto se va a demorar. Entonces sí me puede decir cuánto se demoró. Yo lo puedo hacer así, miren, incluso desde Ok. la consola. En la consola podemos decirle time, le escribimos time antes de la .out y él me va a decir cuánto se demoró. ¿Listo? Entonces aquí dice que se demoró realmente 3.082 segundos en mi computador. ¿Está bien? Entonces, pero es cuánto se demoró. Y yo podría decirle aquí que me vaya imprimiendo como en qué número va. Y ya vamos a hacer eso. Voy a ponerle otro número para que se ponga más lento. Y entonces lo que quiero es que pensemos un momentico cómo podríamos, esto está entre 1.000.000, entonces vamos a ponerle otra vez 100.000 a 200.000, que no sea hasta 400.000. Además, miren la suma que nos está dando esa vaina, ¿no? Probablemente estemos llegando a tener overflows, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ponerle de pronto números más chiquitos, de 100.000 a 110.000. Al final son solo 10.000 números, realmente. Entonces voy a compilar, voy a correr, y bueno, me da este número. Yo lo que quiero es que se demore más, 180.000. Y ahí se está demorando un poco más. Entonces quiero que ustedes piensen, mirando este código, les voy a dar unos 4 minutos para eso mientras acuesto a la niña. Quiero que ustedes piensen qué podrían hacer para que este código sea más rápido, ¿sí? ¿Qué podrían hacer? No vayan a modificar el código en Fluids, modifiquen sus códigos locales y hagan las pruebas y en 4 minutos me cuentan, o en 5 minutos, qué fue lo que hicieron para que de pronto sea más rápido ese código. ¿Está bien? Pruébenlo. Eso, time apuntado, sí, completamente local. Listo. Entonces, por favor, 4 minuticos para que piensen qué harían para que este código se ejecute más. Quitar los divisibles entre dos, no, los pares, desde el principio. No porque no te sumaría el 2. Hay un teorema que le dice a uno que uno solo debe buscar números de la menores a la raíz del número, ¿no? Sí. O sea, que por ejemplo si tienes un 10 solo busca números Ujú. menores o Esto iguales, creo. bueno, menores a la raíz de 10 Pero, ¿para para que qué? no los O sea, cuente ¿cómo así? todos. Ah, O ok. sea, que solo busque, no busque visores desde debajo de 10 sino debajo de la raíz de 10. O sea, que no tiene sentido Igual buscar en divisores esta función, arriba de eso. en la, ok, sí, ok. Sí, quitar los pares, güey. No, estoy viendo que en esta función, en la de fluids, podrían, o sea, empezar a buscar los divisores, pero desde el número -1, porque es muy posible que tenga divisores pequeños, pero que tenga divisores grandes es menos posible, entonces cortaría muchos más procesos. Hacerlo como int i igual a qué, algo cual, es que qué, int i igual a -1 y mayor o igual a 1 y, y menos menos, y menos menos, algo así. Yo lo tengo así.
Listo, vamos a ver, dijeron algo aquí. Si se quitan los pares sin el 2, ya reducen la mitad de los números. ¿Cuánto se demora su código? El mío 1 minuto 27. ¿Pero entre qué y qué? David Camilo, entre 100.000 y 400.000. ¿Cómo se ve cuánto se demora? Entonces tú le pones así lo que dice aquí David Camilo Mora. Pones time, espacio, punto slash a punto out y ahí sale cuánto se demoró. Ahí lo escribió mal David porque le falta el punto entre la A y la O. Entonces, a ver. Profe, yo estoy haciendo algo y es que primero en la función SumPrimes le pongo primero si k es divisible entre 2, continúa. Si k es divisible entre 3, continúa. Si k es divisible entre 5, continúa. Y así sucesivamente, y se optimiza. Se Pero optimiza, pues pero uno no puede ¿cuándo? hacer eso para siempre, ¿no? O sea, Claro, claro, pero entonces aquí vamos a la primera enseñanza. Los ifs son branches en el código, o sea, el código tiene que evaluar si ese if es verdadero o es falso, y de acuerdo a eso, él ejecuta una parte del código o no. Resulta que los procesadores actuales pues tratan de optimizar eso, porque cuando uno tiene un if, uno no sabe si la condición se va a cumplir o no, entonces ellos por dentro tratan de optimizar y hacer el if antes de que, mira las dos condiciones, verdadero o falso, y tratar de empezar a ejecutar ese código. La idea es que si uno tiene muchos ifs, su código en general va a ser lento. Y digamos, hacer operaciones de módulo también son operaciones lentas. Yo lo que haré en este caso es que como la función isPrimes realmente la estoy llamando constantemente, ¿cierto? Yo en vez de verificar si es 1, yo aquí la sumo, isPrime de i, eso es una primera cosa que podemos hacer, porque es que si no es primo me retorna 0, entonces igual, sumo 0. Y si es primo me retorna un 1, entonces si ven la clave de haber retornado 0 o 1, entonces en este caso me eliminé un if, y eso ya empieza, eso se va a empezar a notar ya en el performance. No va a ser igual, no va a ser pues lo más rápido posible, pero aquí ya se empieza a notar. En el performance, vamos a compilar, aquí corro este código, y puede que cambie, puede que no cambie mucho, pero al menos el código se ve más claro, pero por el hecho de que suma lo que está, ahí bajo un segundo, ¿sí ven? Bajó de 7 segundos a 6 segundos. Entonces bajó un poquito. Profe, ¿Sí? qué pena, es que no se está viendo Ah, ni entonces, la consola ni nada. pero ustedes sí están viendo Fluids. Ese, Sí se pero en ve, el Google Meet, no sé. Perro, sí se ve, ese es el problema. No, sí se está viendo, Sí, sí se está viendo. yo estoy compartiendo, sí. Pero mira el Fluids, tú tienes que tener Fluids y ahí se está viendo lo que estoy diciendo, porque estoy haciendo los cambios en Ya, Fluids. ya se ¿Listo? actualizó. Profe, mi Bueno, listo. pregunta es que un compañero dijo que podíamos usar el cuadrado y yo busqué el teorema por internet pues para verificar si era cierto y tiene razón, se optimizaría muchísimo porque Exacto. digamos con 149 solamente tendría que ir hasta 12. Exacto. Entonces ahí viene la otra cosa. Miren que finalmente SumPrimes, pues ya no le podemos optimizar mucho, porque SumPrimes básicamente lo que se hace es sumar esos números primos, ¿cierto? Bueno, podríamos hacer otra cosa que se me ocurre, pero es enredar la cosa, pero al final miren que realmente la que se está llevando el tiempo de ejecución es la función isPrime. Entonces tenemos que volver a esta función isPrime y la primera optimización es esa, que uno no tiene que llegar hasta a verificar absolutamente todos, porque es que realmente lo primero que uno podría hacer es ir hasta medios, ¿cierto? Porque digamos, piensen, digamos, si yo estoy verificando los divisores de 10, ¿tiene sentido verificar si 7 es divisor de 10, 8, 9? ¿Tiene sentido? No. No tiene sentido verificar todos esos números. Pero ojo que al haber hecho esto, ¿se acuerdan que este algoritmo que se ha implementado acá implicaba que ¿qué? Que teníamos que llegar hasta el final para detectar si es primo o no? Entonces ya me lo estoy tirando. Entonces me estoy tirando el algoritmo que hizo nuestro compañero, pero porque lo estamos optimizando y eso a veces eso pasa. Cuando uno quiere optimizar algo, resulta que pues tiene que escribir un nuevo algoritmo. Entonces ir hasta medios es una primera optimización, pero aquí nos tiramos todo. Entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente. Más bien, podríamos decir, si yo detecto que un número es divisor, o sea, que este número tiene un divisor, pues inmediatamente retorno 0, ¿cierto? ¿Yo para qué quiero verificar si tiene uno o más divisores? O sea, aquí no estamos contando cuántos divisores tiene. Si yo voy verificando un número dado, un A, y le encuentro un divisor, ¿ese número es primo? No, ¿cierto? Entonces, yo podría reemplazar toda la lógica diciendo, si A módulo I es igual a 0, o sea, si le encontré un divisor, inmediatamente
retorne 0. No se ponga a calcular más divisores, porque es que ya le encontré un divisor. Definitivamente este man ya no es primo. Y si nunca encontré ese divisor, si yo verifiqué con todos los números hasta a medios y no encontré ese divisor, pues retorno un 1, porque definitivamente no le encontré divisores. ¿Está bien? Entonces esta es una pues, perdón por quien escribió el código, pero estaba bien como lo había puesto, pero entonces no era el más eficiente. Y yo, digamos, no les voy a calificar a ustedes eficiencia, pero es para que vayan viendo cómo van cambiando las cosas, cómo se puede uno ir simplificando. Esto simplemente es experiencia. Entonces, de nuevo, aquí lo que estamos haciendo primero, cambiamos el límite del número de números que queremos comparar, y aquí lo que estamos diciendo en esta parte es, si yo le encuentro al menos un divisor, en el primer divisor, inmediatamente yo ya sé que ese número no es primo y retorno 0, inmediatamente. Profe, y en esa misma parte ponerle un condicional y que quitarle los divisibles entre 2 en ese if. Pues puede ser, pero como aquí estamos, el primer número que estamos probando es el número 2, si ese número es divisible por 2, inmediatamente en la primera comparación lo va a detectar. Entonces no es necesario poner más ifs, ahí ya está incluido, ¿listo? Ah, listo, listo. Pero sí, eso es una optimización. ¿Señora? ¿No podríamos poner un break en el 23, 24? Claro, ahí ponemos un break, pero recuerda que como yo le puse un return, ese se sale inmediatamente de la función. Es un break horrible, porque no solo se sale del for, sino que se sale de la función, o sea, retorna inmediatamente el 0. Entonces ya paró el bucle. Entonces esto es más fuerte incluso que un break, porque se sale del for y se sale de la función y retorna el 0. Entonces miren ahora, miren esta vaina. Estamos en 6 segundos, 3.7 del usuario. Vamos a compilar. Vamos a correr. Y vamos a ver si se demora menos o no. Y miren que lo bajamos a la mitad del tiempo. De 6 segundos pasamos a 3.39. 2.271. Y ahora, realmente uno no tiene que comparar aquí hasta la mitad, sino si uno puede demostrar que esto se tiene que ir hasta la raíz cuadrada de ese número. Hasta ahí es que uno puede encontrar los divisores. Ustedes lo pueden demostrar si lo piensan un poquito, o también, como decía su compañera, ustedes pueden encontrar el teorema que demuestra eso. Entonces miren que ahora lo que hice fue bajar aún más el límite, porque es que un programa más rápido es el que haga menos cosas. Entonces ahora vayamos a mirar esto. Lo voy a compilar. Cuando se actualice, vamos a ver. Lo voy a correr y miren, esta vaina bajó. Recuerden lo que nos estaba dando antes. Antes estaba demorando 3.3 segundos y dio 6.750 y ahora tenemos 0.085. O sea, esta vaina bajó 2 órdenes de magnitud y me dio la misma suma, 6.750. Entonces parece que ahora sí me puedo lanzar a mi caso difícil, el de 400.000, ¿sí? Lo compilo, lo corro y miren, de 100.000 a 400.000 en apenas 0.3 segundos y me dio el resultado, 24268. Entonces, como pueden ver, hay diferentes maneras de escribir lo mismo y miren que al final resulta que la forma más sencilla posible, pues si es correcta, pues termina siendo también como la más rápida, ¿verdad? Entonces ya aquí uno empieza como a exagerar, ¿no? Entonces ahora, como está tan rápido, entonces lo voy a poner hasta 800.000, ¿cierto? Ya se me sincronizó y lo corro y miren, termina en 0.6. Esto que acaban de ustedes ver se llama como el orden de complejidad de un algoritmo y lo que quiere decir es, a medida que yo incremento el número de pasos que tiene que hacer este problema, incremento el tamaño de mi problema, ¿cómo crece el tiempo? Entonces ustedes pueden hacer una gráfica, por ejemplo, de cómo crece el tiempo en función del número de términos que están pidiendo sumar, por ejemplo. Y ustedes se van a dar cuenta que con el algoritmo que teníamos anteriormente, que iba verificando todos los números hasta A, ese algoritmo, y que tenía muchos ifs y muchas cosas, ese algoritmo más o menos era del orden n cuadrado. O sea, si yo duplicaba el número, el tiempo se multiplicaba por 4.
que es una cosa que crece muy rápido, ¿sí? Y que pues por lo tanto se vuelve muy difícil de manejar en este tipo de números gigantescos. Mientras que este que tenemos ahora calculado probablemente crezca como n raíz de n o algo así, que es mucho más rápido que n cuadrático. Esto ya ustedes si lo quieren estudiar más, no va a ser en este curso que lo van a mirar, pues pueden buscar en Coursera, en edX y todo eso, la parte en la que se llama pues algoritmos y data structures, los libros de Cormen, ese tipo de cosas ahí lo pueden ver para que empiecen a entender un poco esto de los órdenes de los algoritmos. Entonces aquí, digamos, hemos hecho dos cosas que son declarar funciones. Hemos visto que declarando dos funciones podemos llamar a una función dentro de la otra, ¿cierto? El código queda mucho más simplificado utilizando funciones y podemos también optimizar viendo exactamente cómo podemos hacer que se optimice isPrime y eso inmediatamente optimizó todo nuestro código porque pues esa optimización se propagó en todo lado. ¿Queda claro? Profe, otra pregunta. Digamos, si yo quisiera que me imprimiera valores, ¿el imprimirlos me ralentiza el programa? Sí. Imprimir en la pantalla es acceder a dispositivos mecánicos, por ejemplo, si es, o por lo menos mucho más lentos que hablar de la memoria RAM. Tú tienes que sacar un número de la memoria RAM, ponerlo en el dispositivo, digamos, de impresión a la pantalla, eso tiene que ir al driver, eso tiene que ir al display. Lento. Si lo mandas al disco duro, lento. La memoria, el disco duro por lo menos es 1000 a 1.000.000 de veces más lento que la memoria RAM, ¿sí? Y por esa razón también es que si ustedes se han dado cuenta, varias veces que hemos impreso, hemos puesto este /n. Este /n quiere decir que la salida es buferiada. Buferiado quiere decir es que como escribir a la pantalla o al disco duro es tan lento, lo que hacen estos programas es ir acumulando, imagínense como una alberca, va acumulando todo el agua, todo el agua, todo el agua, y cuando llega a cierto nivel, la bota toda. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que vaya acumulando, 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 y cuando se cree toda la salida, se llene la bota toda. En este caso no pasa, no hay mucha diferencia porque solo estamos imprimiendo un número y ya, pero si fuera, digamos, un archivo de texto gigante, esto hace mucho más eficiente la escritura. Entonces, por eso escribir no es tan bueno. Y por eso fue que al principio, que querían como retornar una cadena que dijera, sí, este número es primo, miren que eso no nos servía para la idea que yo tenía después de sumarlos, ¿cierto? Porque si yo necesitaba sumarlos y esta vaina me retornaba una cadena, el isPrime me retornaba una cadena, pues nada, eso no me permite sumar. Entonces, muchas veces hay que hacer que las funciones retornen al inicio, lo más sencillo posible, lo más básico posible, porque de pronto hacer que retornen cosas más raras impide que yo las pueda utilizar en otras funciones modularmente. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Bueno, y sumo desde 1 hasta 1.000.000 y me da menos algo. Señor, Estoy sumando de 1 a 1.000.000 y me está dando menos. ¿y qué creen que está pasando ahí? ¿Qué creen los demás? Un overflow. Un overflow, exactamente. O sea, la suma tuya creció tanto que esa suma llegó al máximo número entero que puede representar y entonces ocurrió un overflow y ahí sucedió que entonces se fue a los números enteros más grandes pero negativos. Entonces tú debes tener seguramente un número negativo pero grande, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo le hago Exacto. para remediar? ¿Señor? ¿Cómo le hago para remediar eso? Bueno, ¿cómo será para remediar eso? Lo primero es que habría que ver que entonces uno está llegando a los límites de su representación numérica ahí. Entonces uno podría utilizar, por ejemplo, para la suma, en sum primes, uno debería utilizar un tipo long, por ejemplo, para tener tener enteros de 32 bits o 64 bits realmente con long. Entonces uno ahí lo que está haciendo es extender su función. Tenemos que aquí poner un long, ¿cierto? La suma tendría que ser un long y entonces retorna un long y ahí tú podrías haber corregido localmente, pero tienes que tener en cuenta que en algún momento el problema volverá a pasar. Solamente quitaste un síntoma, ¿sí? El virus está ahí, pero solo te quitaste los mocos, ¿listo? Pero en algún momento el overflow siempre va a pasar porque si tú te pones a sumar números muy grandes, en algún momento esos números van a ser más grandes que el número que puedes representar. ¿Está claro? Sí, sí. El compilador tiene algunas banderas que le permiten no detectar esos overflows y las vamos a aprender un poco más adelante. Unas banderitas que le va a decir, está corriendo el código y en vez de que le boten un número negativo, le va a salir un error así en rojo, bien escandaloso, que eso es lo que uno necesita, y que le va a decir, algo pasó acá y está mal y usted lo tiene que arreglar. ¿Está bien? Ok. Ok. Entonces, ahora vamos a
les quiero mostrar que la librería estándar tiene un montón de funciones para ustedes. Ese montón de funciones vienen con diferentes librerías. Por ejemplo, si quieren trabajar con cadenas, entonces tienen que utilizar la librería string. Esto todo está en CPP Reference. Ahí pueden ver estos encabezados. Están los vectors, los arrays. Nosotros vamos a ver un par de cosas de estas. Librerías matemáticas, numéricas, donde tienen números complejos, ¿sí? Tienen números complejos, tienen funciones matemáticas normales. Esta es CMAT. Tiene funciones matemáticas especiales, esos de Hankel, Bessel, Legendre, todas esas vainas. Números complejos, números aleatorios, todo eso lo tienen disponible para ir utilizando y poco a poco vamos a ir viendo algunas de esas librerías. Y pues todas esas librerías lo que hacen es implementar funciones que calculan ciertas cosas, que reciben algo y retornan algo. Y ustedes pues tienen que aprender simplemente a usarlas. Pero todos están basados en funciones. Por ejemplo, esta es la librería matemática estándar de CMAT. Tiene función apps, las exponenciales, logaritmo en base 10, en base 2, logaritmo de 1 más x, por ejemplo. En este momento a ustedes debe parecerles raro que tengan logaritmo implementado y que tengan logaritmo de 1 más x, siendo pues que de acá uno puede llegar acá. Pero eso es matemáticamente, pero computacionalmente es completamente diferente. Y ya en un curso más avanzado o al final de este curso, si lo alcanzamos a tocar, les voy a contar por qué hay que tener dos funciones acá. Pero básicamente es porque ustedes tienen un número x que puede ser muy chiquito, y al ser muy chiquito, al sumarlo con 1, eso me retorna 1 otra vez. Y entonces realmente para números x chiquitos esta función, si está mal implementada, si la hago con esto, pues me haría siempre 0. Pero no, debería darme un número chiquito, no 0. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas computacionalmente. Cosas equivalentes matemáticamente no son iguales en el computador. Por ejemplo, si yo hago una suma de 1 sobre n, por ejemplo, desde 1 hasta 1000 me da diferente de si la hago desde 1000 hasta 1. Utilizando float se nota más. Entonces, matemáticamente son iguales, pero computacionalmente no lo son. Son muy cercanas, pero no lo son. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pues tenemos la función de potencia, ¿cierto? Raíz cuadrada, raíz cúbica, hipotenusa, que tiene en cuenta para que no haya overflow, porque como tienen raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, si x y y son grandes, pues pueden tener un overflow. Esta función trata de evitarlo. Funciones trigonométricas, hiperbólicas, ¿sí? La de error, las funciones gamma, de aproximación con floor, con ceil, con trunc, ¿sí? LRInt, etc. Manipulación de punto flotante. Esas son las librerías de matemáticas especiales, pero pilas porque tienen que compilar con C++17, o sea que cuando ustedes compilen, ustedes tienen que escribir el comando como G++, y antes de escribir el código tienen que escribir menos std, me salí, acá lo voy a poner, G++, espacio, menos std, igual a C++17. Y esto implica, y después pues si ponen su código, ¿listo? Esto implica, esto no son 4, esto es un espacio. Esto implica que ustedes tienen que tener un compilador relativamente nuevo para que soporte el estándar C++17. Y por eso, digamos, es que es bueno que estén utilizando la máquina virtual o la memoria USB, porque pues ese compilador es relativamente nuevo. Si tienen Ubuntu o algo así con un compilador versión 4.2 o lo que sea, pues busquen en Google, hay muchísima información de cómo instalar los compiladores más modernos en esa distribución. Entonces eso también lo pueden hacer ustedes. Ok. Ya vimos esto, cómo llamarlo varias veces, una función se puede llamar varias veces, esto no importa. Lo del scope, pues, lo del alcance de las variables, pues es para que ustedes vean precisamente que estas variables están en sitios diferentes, ya lo hemos visto con el Python Tutor, y quiero que lo veamos ahora con otro ejercicio. Entonces voy a crear un nuevo archivo en Fluebits, acá, que se va a llamar scope.cpp. Vamos a incluir IOStream para poder imprimir a la pantalla. Int main void return 0. Listo. Entonces, vamos a declarar aquí una función auxiliar. Digamos int func1 int a. Int a. Entonces aquí lo que está haciendo es declararla. Ojo, ustedes están viendo de pronto que yo lo que estoy haciendo es declarar el nombre. O sea, simplemente digo cómo se llama, qué recibe y qué retorna. Esto es una forma de organizar el código, porque yo después vengo aquí abajo y la implemento. Le quito
el punto y coma, le pongo los corchetes. Y la implementación, ¿por qué la pongo aquí abajo? Porque es una forma de organizar el código para yo no llenar aquí de funciones y funciones y funciones y la función main queda por allá al final y no puedo ver cuál es la estructura lógica de este código. Entonces, esto significa declarar, esto significa implementar y también es una forma de modularizar porque después vamos a ver cómo podemos separar esto en encabezados tipo H y, bueno, otras cosas de compilación modular. Profe, Entonces, ¿sí? ¿es necesario declararla, la función? Tiene que ser declarada antes de que yo la use. Sí, hasta este momento yo no la estoy usando, entonces yo puedo no declararla, tenerla así, ¿listo? Porque no la estoy usando. Pero si yo llego a hacer esto, si llego a escribir acá fun1 de mi variable a, la estoy usando. Y ahí el compilador me va a botar un error. Entonces te voy a mostrar. Aunque la tenga aquí escrita y digamos que esto sea simplemente return 2 por a. Aquí el compilador me va a botar un error. O sea, no se llama primes, ¿cómo se llama? Scope. Mira que me dice, fun1 was not declared, no implemented, declared. Fun1 was not declared in this scope. Entonces yo la tengo que declarar antes de que la use. Y mira que yo no necesito decirle qué es lo que hace. Yo necesito simplemente declararla. Después el compilador viene y mira qué es lo que hace y pues mete las instrucciones apropiadamente. Entonces ahora que ya la descomenté, ya la declaré, lo compilo y me está diciendo que le estoy cambiando los nombres, ¿no? No es fun, sino func. Listo. Y hasta me sugirió que sí, yo quería decir era func. Los compiladores son muy inteligentes actualmente. Y voy a ejecutar, y pues esto no hace nada porque no estamos imprimiendo pantalla ni nada de esas cosas. Ahora, les quiero mostrar una cosita, y es para que ustedes vean lo del alcance. ¿Será que esta función, esta letra A, esta variable A que está aquí declarada, es esta misma variable A que declaré acá en la función main? ¿Qué dirían No. ustedes? No, no lo es. Pero para que ustedes me crean, para que dos variables sean diferentes, pues ya dijimos que tienen que tener tipo de datos diferentes, tienen que estar en diferentes alcances, ¿cierto? Y en la memoria RAM, lo que quiere decir que dos variables sean diferentes es que están ubicados en sitios de la memoria diferente. Entonces, vamos a imprimir la dirección de memoria de estas dos variables para que ustedes vean. ¿Cómo se imprime la dirección de memoria de una variable? ¿Alguien sabe? Creo que es con esa I, una I rara que está como en el 6. El ampersand. Ajá. Exactamente, muy bien. Cuando yo le pongo esta I rara, recuerden que esa I se utiliza en muchos contextos. Puede utilizarse como un O a nivel de bits, puede utilizarse como un, perdón, como un I a nivel de bits. Si pongo dos de estas I's, pues se vuelve un ilógico en los ifs. Y cuando yo lo pongo al frente de una variable sola, sin tener un operador acá, a la izquierda, si no se lo pongo así, yo estoy extrayendo la dirección de memoria de esa variable. Entonces aquí lo que estoy haciendo es imprimir la dirección de memoria de la variable A, o sea, en dónde está guardada en la memoria RAM. ¿Cómo podría yo saber esa dirección, esa cajita en dónde está? Y voy a poner esto mismo, pero acá, dentro de mi función. Y voy a poner aquí un local A, o más bien así, inside func1. Sí, para que sepamos. La de arriba, la que sea solita, entonces seamos más explícitos. Inside main. Y aquí es inside func1. Entonces vamos a compilar este código. Listo, compilado. Y ahora voy a correrlo. Y miren que básicamente aquí nos está saliendo que dentro de la función main tiene esa dirección de memoria que es un número hexadecimal 0x7f, bla, bla, bla. Y miren que dentro de la función 1, esa variable A, aunque sea el mismo tipo de datos y se llame igual, no son las mismas porque miren que está en otra dirección de memoria. Entonces queda claro que cuando yo declaro variables dentro de una función, cuando lo meto dentro de otro scope, la dirección de memoria cambia. ¿Queda claro eso? Claro. Es más, miren la trampa que les voy a hacer. Voy a crear aquí corchete y corchete y voy a declarar otra variable A igual 0. O sea, miren que estoy escribiendo exactamente lo que está arriba, pero entre unos corchetes. Y inside main, y le vamos a poner inside. Si yo le quito estos corchetes,
antes que nada, obviamente esto va a ser un error. Esto va a ser un error porque el compilador me va a decir que estoy declarando 2 veces la variable a. Mírenlo acá. Si yo compilo esto, el compilador me va a decir, usted está declarando 2 veces. Redeclaration of int a. Listo. Pero, si le dejo estos corchetes, el compilador, vamos a que se actualice, el compilador ya no va a llorar porque esas dos variables están en alcances diferentes. Si ven que el alcance está determinado por los corchetes o por archivos, por esas dos cosas. Entonces miren que ahora sí compiló. Ese error que me sale a mí es de simplemente una sincronización, no se preocupen. Y yo le voy a dar a.out y miren lo que me va a salir. Inside main tiene esta dirección de memoria, dentro de la función tiene otra dirección de memoria, y miren que esa inside main tiene otra dirección de memoria. O sea, simplemente por el hecho de haberla metido dentro de estos corchetes, yo la metí dentro de otro alcance y lo que estoy haciendo efectivamente es crear otra variable. Obviamente no hagan estos códigos, yo solo les estoy mostrando es que dentro de corchetes el alcance cambia. ¿Está bien? Entonces lo voy a quitar. Pero es para que ustedes vean que los Profe, corchetes... no alcanza a ver si serán diferentes. ¿En la consola? Ahí está, Sí, miren. por la C. Exacto, la dirección de memoria es diferente. Entonces están ubicados en diferentes sitios de memoria, o sea, efectivamente son variables diferentes. Entonces, por favor, no olviden eso. Hay que tener muy en cuenta cuando son variables diferentes o cuando son variables iguales. Y esto me lleva precisamente a... Hay una forma en la que uno puede hacer... Volvimos a la misma versión original. Entonces voy a volver a compilar. Voy a volver a correr. Tenemos dos variables diferentes, pero miren que hay una forma en la que yo puedo hacer una trampa. No es una trampa, realmente se llama pasar por referencia. Y es que yo quiero, por alguna razón, quiero que esta variable local, si yo estoy declarando dentro de la función 1, quiero que esta variable local sea exactamente la misma variable con la que yo estoy llamando acá. Yo le pongo ese ampersand y miren lo que va a pasar por haberle puesto ese ampersand acá. Prestenle atención. Estoy esperando a que se sincronice, listo. Voy a compilar. Listo. Y voy a correr. Miren lo que va a pasar ahora. Solamente por haberle puesto este ampersand a y ampersand a. Ah, no compiló. Más. Ah, ahora sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esas variables son diferentes? Son iguales. Son iguales porque están apuntando a la misma dirección de memoria. A esto que acabamos de ver acá se le llama pasar por referencia. Simplemente lo que yo estoy diciéndole a mi función es, por favor, no cree una nueva copia local, sino que básicamente esta variable local que yo le pongo acá es un alias de la variable original. Y esto tiene una implicación súper importante, porque miren que si yo le hago a igual a 2 por, bueno, a 23, digamos. A igual a 23. Miren el efecto. Vamos a hacer lo siguiente. En line, listo. Bueno, no sé, fue el que dijimos que no usáramos. Slash n. Listo, entonces miren, voy a quitar esto otra vez. Son funciones, son variables diferentes, ¿cierto? Son copias. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces cuando yo hago este a igual a 23, ¿a quién estoy modificando? ¿A la a original o a la que está local? ¿La local? La local. La local, que es diferente a la original. Entonces vamos a ver si eso es verdad. Compilamos. Corremos. Las funciones son diferentes y miren que la local, la original, perdón, sigue valiendo 0, no vale 23, ¿sí? Por eso imprimí el 0. Ahora quiero que vean qué pasa si yo le pongo el ampersand a mi función. Entonces, díganme ustedes, ¿qué significa ese ampersand? ¿Otra vez? Que las variables son iguales. Que las variables son la misma, ¿cierto? Apuntan a la misma dirección de memoria, son un alias, se llama referencia, en C++ se le llaman referencias. Entonces, una variable es la referencia de la otra, o sea, son lo mismo, simplemente son un alias. Y ahora, ¿cuánto valdrá? ¿Será que cuando yo llame a mi función, mi A original va a cambiar o no va a cambiar? Sí, va a ser 23. Va a ser 23 porque recuerden que ahora son una referencia, entonces esta modificación sí se está haciendo en la variable local, porque ya digamos son la misma. Vamos a compilar.
Vamos a correr. Las dos variables son la misma y miren que la A original ahora cambió y ahora vale 23. Entonces, esta es la diferencia entre pasar por valor y por referencia. Cuando pasamos por valor, simplemente se crea una copia. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque no puedo modificar mi variable original, o sea, no le estoy dando permiso a la función para que la modifique. Es malo porque estoy creando variables nuevas, y eso, digamos, si hablamos de un arreglo de 1.000.000 de elementos, pues puede ser muy lento. Pasar por referencia también es bueno y es malo. ¿Por qué es bueno? Porque es rápido, yo no estoy creando nuevas variables, entonces estoy permitiendo que mi memoria esté optimizada y sea relativamente rápido mi código. Es malo, pues porque le estoy dando permiso a mi función de modificarla, y entonces puedo crear efectos colaterales, simplemente por querer ser rápido. ¿Ok? Es una manera, digamos, de tener la rapidez de las variables que pasan por referencia unido a que no la modifiques, que ustedes pueden poner aquí el const antes de todo esto. Y si le ponen el const, ustedes le están diciendo a su código, le voy a pasar una variable por referencia, o sea, no cree nuevas variables, esto es un alias, pero por favor no la modifique. Entonces, ¿ustedes creen que este código así como estaba a compilar? Sí. Yo creo que no. No, ¿Por qué? compilar. Yo le estoy diciendo que... Ah, ok, le estoy diciendo que es constante y luego la está cambiando. Exacto, lo que iba a decir tu compañero. Entonces, esta variable estoy diciéndole que es constante, pero aquí la estoy tratando de modificar. Entonces el compilador me va a regañar, me va a decir, oiga, hermano, al fin que usted está queriendo pasar una referencia, ya saben qué significa eso, pero que es read-only, o sea, es constante, y la quiere modificar. Entonces eso no se puede hacer. Y de esta manera, entonces estoy sacando lo bueno de los dos mundos. Puedo pasar por referencia, pero no le permito que modifique. Entonces, eso lo podemos hacer jugando con const. ¿Entendido? Entonces voy a quitarle todo esto, lo voy a dejar otra vez por valor, o sea, que cree copias. Y vamos aquí a la presentación. Entonces ya miramos eso, ya que está lo de pasar por valor o pasar por referencia, las referencias constantes, para que no modifique. Entonces aquí está la tablita que le resume a ustedes eso. Si pasamos por valor o pasamos por referencia, qué ganamos y qué perdemos, y cómo podríamos resolver ese problema de que se modifiquen las referencias, si queremos que sea rápido, y es simplemente pasarlas como constantes, referencias constantes. Esto les había hablado en la clase pasada, que ustedes pueden ponerle valores como por defecto a las funciones. Por ejemplo, decir que si no me mandan el parámetro b por defecto, entonces que valga 0. Entonces miren que ustedes aquí esta función se llama addition, aquí la están llamando con dos argumentos, entonces claramente pues x se va a copiar en a, porque no es una referencia sino una copia, y el valor de y se va a copiar en b, o sea, b no va a valer 0, sino va a valer lo que valga y. Pero acá miren que aquí la llamaron con un solo valor, entonces x de nuevo se va a copiar aquí en a, pero como no llamamos con un segundo argumento, pues ¿qué valor va a tener b? Pues va a tener 0, por defecto. Esto se puede utilizar, pero yo la verdad les recomiendo, yo antes lo usaba, pero no. Esto se vuelve una cosa en donde no es explícita nuestra programación, y recuerden que es mejor ser explícitos que implícitos. Entonces yo la verdad les recomiendo que no utilicen esto a menos que realmente sea la única solución que ustedes tienen. Hay otra cosa que son las funciones inline, pero realmente esto ya no lo utiliza uno. Los compiladores son muy inteligentes para saber qué funciones volverlas inline. Entonces, pues eso consistía simplemente como en escribirle acá que esta función iba a ser inline antes del tipo de retorno, pero realmente, como les digo, a menos que estén haciendo programación de High Performance Computing, que todavía estamos lejos de eso no es necesario. Y las funciones lambda es algo que vamos a ir utilizando poco a poco. Eso se introdujo en el estándar C++ 11, y son funciones que se pueden declarar como en líneas de código. Miren esta sintaxis que viene acá. Esto es un código que viene de C++ 11, y aquí estamos diciendo, miren, aquí hay varias cosas de C++ 11, C++ Millennial, pues. Este es el C++ moderno, ¿sí? Hasta ahora hemos visto como el C++ tradicional. Entonces aquí estamos diciendo, miren, esta cosa que voy a llamar f-lambda, una función lambda, es una cosa rara, porque primero que todo tiene un parámetro de captura, que no estamos capturando nada. Después le decimos qué parámetros vamos a usar localmente, entonces a y b, que son de tipo automático. Todo esto es C++ 11, o sea, el tipo no lo estamos especificando. Y después le estamos diciendo el código que hace esa función lambda.
Miren que es un código corto, está entre dos corchetes, y simplemente estamos retornando si A es menor que B. O sea que esta cosa es como una función, pero miren que se está declarando como si fuera una variable. Eso es lo que significa tener funciones lambda, y por eso también el tipo de datos, el tipo de retorno se va a llamar, le vamos a poner automático, porque pues esto es una función lambda, esto no es tan sencillo como decir int, char o algo así, es un tipo muy raro, entonces le estamos diciendo al compilador, venga compilador, por favor, usted encárguese de decir qué tipo es ese, y yo no me voy a poner a preocuparme. Entonces, a ver, chicos, esto que, sigamos, yo llamo esta función lambda con 2 y 3, ¿esto qué retorna? 2 menor que 3, ¿qué retorna? True. True, ¿cierto? O sea, esta función lambda retorna true or false, y por eso es que aquí estamos diciendo bool flag, porque retorna un booleano, esa función lambda evaluada acá. Entonces, a lo que voy yo es que las funciones lambda ya no se declaran como las funciones normales, sino que ustedes las declaran como en su mismo código. Por ejemplo, si no quieren declarar tanta función externa porque es muy cortico, entonces las declaran acá y las pueden utilizar después como una función normal. Pero esto requiere que tengan por lo menos C++11. C++11 introdujo este tipo de funciones, llamadas funciones lambda. Poco a poco las vamos a ir utilizando más adelante. Aquí hay unos ejemplos de cómo utilizar otros tipos de funciones y digamos que con esto vamos a parar, vamos a hacer este ejemplito rápido de la función lambda para que ustedes vean cómo se compila. Voy a crear otro nuevo archivo acá que se llame lambda.cpp y include geostring para imprimir in main void. Opa. Y entonces aquí dice, vamos primero a declarar auto lambda, en f lambda creo que se llama, f lambda igual, no capturamos nada, eso si queremos capturar variables del entorno local y meterlas dentro de la función. Eso por ahora déjenlo así, auto a, estamos pasando, miren que estamos pasando por copia, ¿cierto? Si queremos pasar por referencia pondríamos esto, auto b, y aquí le ponemos lo que hace, es return a menor que b, un condicional, true or false. La declaramos esa función como una función en línea, ¿sí lo ven? Y ahora bool flag igual, y le vamos a decir esa función en línea, f lambda, evaluada, evaluada en qué? 3.14. Aquí estamos mezclando dos tipos de datos. Vamos a ver si esto compila o qué estándar requiere. Y después std, cout, flag, tan, y después return 0. Entonces, las funciones lambda son realmente para simplificar código. No tiene sentido como hacer una función aquí declarada y después por aquí implementada, que haga una cosa tan sencilla, ¿cierto? Entonces la podemos declarar aquí mismo en línea. Esa es como la idea, simplificar el código. Sobre todo si es una función que solo vamos a usar localmente una vez. Si la fuéramos a usar en varios sitios, pues sí la declaramos grande y todo eso. Pero como es localmente una vez, pues no. Entonces vamos a ver esto cómo compila. Profe, ¿no pasa un punto y coma en la línea 5 al final? Línea 5, acá. Pues no, realmente no pasa nada si lo pongo, pero no es necesario porque este corchete ya termina el enunciado. Pero es verdad que todos los enunciados de C++ terminan en punto y coma o terminan en corchete, ¿listo? Vale. Entonces yo lo voy a poner por si acaso. Bueno, entonces vamos a... Ya sincronizó, vamos a compilar esto, G++, -9. Recuerden que usted no tiene que poner el -9. Bien, si yo lo compilo así, esta versión compiló inmediatamente, ¿sí? No hubo ningún problema. Yo por defecto escribiría "-st igual a C++11" para estar seguro. Si le pongo, miren, si le pongo el estándar C++11, él me bota un error. Él me dice auto lambda parameter declaration available with std C++14. Esto lo que está indicando es que mi compilador por defecto está compilando con C++ del estándar 14, que se requiere para que yo pueda utilizar lambdas de diferente tipo de datos en el primero y en el segundo, que eso es lo que estamos haciendo acá. Uno es un entero y el otro es un flotante. Entonces si yo le pongo C++14, ahí sí compila, y obviamente si le pongo C++17, ahí también compila. Los que tengan Ubuntu o algo así probablemente sufran con esto porque no les soporta el C++14, entonces lo tienen que instalar la versión 9 de G++. Y yo lo corro y miren que me imprime un 1, porque pues los bools, true,
se convierten en unos y los bool false se convierten en ceros. Entonces miren que esto es una funcioncita muy sencilla, la función de lambda, y yo les recomiendo que empiecen a mirar esas funciones lambda para que la empiecen a usar en casos sencillos, en casos en donde ustedes quieren crear como una operación, y esa operación es muy sencilla, la quieren aplicar en muchas cosas. ¿Está bien? Entonces, digamos, esa es como la idea. Entonces paramos acá, terminamos por hoy. No sé si tienen, díganme si tienen por favor alguna pregunta, y antes de terminar de grabar. Aquí hay en el chat, no, esa función solo se puede usar en el main, no. La puedes usar donde quieras, o sea, la usas donde la declaras. Pero si tienes otra función de primos, y dentro de la función primos estás declarando otra función lambda, pues la puedes usar dentro de esa función de primos. Entonces sí, solo se puede usar donde se declare, eso es verdad. Otra pregunta sería, ¿y la puedo mandar como un parámetro de otra función? Sí, más adelante vamos a ver cómo mandar funciones como argumentos de funciones. ¿Eso para qué serviría? Por ejemplo, ustedes hacen una función que integre, que es una integral, pues le podrían mandar como argumento qué función integrar, el seno, el coseno, esta función que yo me inventé, ¿sí? Entonces uno también puede poner funciones como parámetros de funciones. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? No, es solo que en la máquina virtual no me deja subirle la RAM de los núcleos. ¿No te deja subir la RAM en los núcleos? No. ¿Pero está funcionando lento? Para algunos códigos, pero pues eso es mejor, ¿no? Porque me obliga a optimizar. Sí, no, o sea, digamos, exacto. Digamos que no pasa nada. Dejarlo con lo que está por defecto relativamente funciona bien. ¿Está bien? Ok, sí. Tú solamente le puedes subir cuando esté apagada, ¿no? No sé, yo sé que suena tonto, pero para cambiarle las cosas. Sí. Ok, listo. Entonces, es raro que no te deje, pronto te bota error porque tal vez, digamos, ¿cuánto tienes tú de memoria RAM en el computador? 8. 8. Entonces, en principio te debería dejar poder subir hasta 4. No, es simplemente que en la configuración. ¿Aló? 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 Se cayó la señal. Bueno, me puede escribir por correo, pero pues toca apagarla y bueno, a veces deja, a veces no, pero como está configurada, está muy básica, pero funciona relativamente bien para estos códigos que estamos haciendo, ¿listo? Entonces cuídense mucho, traten de sobrellevar esta situación lo mejor posible, traten de pronto de ayudarle a las personas, sé que hay algunos estudiantes sobre todo semestres más abajo y de pronto otras carreras que no tienen muchas posibilidades. Yo pienso que a veces uno podría incluso hasta compartir la red con vecinos que no tienen internet, por ejemplo, para ser solidarios. Entonces, bueno, pero lo importante es que por ahora ustedes estén aislados y sus familias en medida de lo posible para que pues eviten que lo que se viene ahora, el crecimiento exponencial que se va a ver entre esta y la siguiente semana, pues no nos afecte o minimicemos esa afectación en general para todos. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Es que se me fue el internet, profe, pero bueno. Tranquilo, puedes mandarme la pregunta por correo, pero pues Vale. hay que mirar o compartirme la pantalla después en una videollamada para ver qué es lo que está pasando en tu computador.